Arrancamos, ¿no? Perfecto. Bueno, feliz Hola, tarde. Muchas hola, gracias. feliz tarde, profe Gracias. Joel. Bienvenido al profesor Joel González bienvenidos a cada una de nuestra comunidad de emprendedores que nos acompañan todos los miércoles en esta bonita iniciativa que realizamos junto a la Dirección de Red de Egresados UCAP y junto a la Fundación BBVA Provincial, una iniciativa que comenzó desde el año 2020 y que ha seguido de forma consecutiva todos los miércoles a la misma hora de 4 a 5 de la tarde, creando una comunidad muy bonita. Esto es una iniciativa de parte del área de extensión social del Centro de Innovación y Emprendimiento de LUCAP. Hoy, como todos los miércoles, bueno, venimos con un foro temático muy bonito y que alimenta y contribuye a ese ecosistema del emprendimiento. El foro del día de hoy se llama El capital de riesgo y su rol en el ecosistema de innovación y emprendimiento, bajo la ponencia del profesor Joel González, quien es presidente ejecutivo de negocios digitales y quien además tiene el honor, y nosotros lo digo con mucha propiedad porque yo formo parte también del staff del Centro de Innovación y Emprendimiento, porque el profesor Joel, además de ser presidente ejecutivo de negocios digitales, es profesor de la Cátedra de Innovación y Emprendimiento, es mentor y analista también en nuestra aceleradora de negocios. Bueno, el profesor Joel los acompaña y es súper querido aquí desde el CIE porque está con nosotros para arriba, para abajo, para todos lados, como quien dice. Y bueno, ustedes tienen el honor de acompañarnos y de disfrutar de este bonito foro que fue pensado, bueno, para conocer un poquito más sobre las características, esta historia y todos los actores de inversionistas que alimentan el capital de riesgo y que es tan importante conocer a la hora de emprender. Este es una dinámica bien chévere que vamos a estar disfrutando el día de hoy. Vamos a estar compartiendo con el profesor Joel cualquier duda o comentario. Bueno, lo agregamos por aquí por el chat y al finalizar, en unos 10, 15 minuticos antes de terminar, pueden agregar cualquier comentario o feedback que necesiten para interactuar un poquito por allí. Entonces, bueno, el espacio es todo tuyo, profe, Bueno, para que gracias, compartas Mariana. con esta comunidad tan bonita de emprendedores que alimentan y nos acompañan todos los miércoles. Bueno, quiero comenzar diciendo que el honor es mío de ser parte del equipo del CIEP, ¿no? Y de ser acompañado por esta comunidad tan fiel, leal a estos foros desde hace 4 años que estamos organizando, ¿no? Desde aquí, desde Y el que, CIEP. y que no fallan nunca, no fallan nunca, todos los Así miércoles es. fijo. Así es, me gusta la fidelidad de ustedes. Fíjense, esta tarde vamos a tener una ponencia sobre el tema del capital de riesgo y su rol en el ecosistema de innovación y emprendimiento. El tema del capital de riesgo, yo tengo experiencia con la firma Negocios Digitales, que ha sido pionera en Venezuela en procesos de inversión de capital de riesgo. Básicamente, el capital de riesgo lo que busca es cubrir un gap, una brecha en el financiamiento a un determinado tipo de emprendimientos, emprendimientos innovadores con alto potencial de crecimiento, pero todavía con un mercado poco probado, por lo cual las instituciones financieras tradicionales no participan en el financiamiento de ese tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, para la presentación de esta tarde, nos vamos a pasear por las características del capital de riesgo, la historia del capital de riesgo en el mundo y en Venezuela, los actores inversionistas en este ecosistema de capital de riesgo, quiénes son los diferentes inversionistas que un emprendedor podría conseguir en el área del capital de riesgo. Y también, si ustedes se visualizan como inversionistas, es importante también que vean lo que implica todo el proceso de inversión de capital de riesgo. Y también vamos a ver una breve síntesis, ¿no? De las tendencias actuales de inversión en esta clase de activos, ¿no? ¿Qué estrategias se están siguiendo? Porque tiene unas características muy especiales por el mismo hecho del alto nivel de riesgo, de incertidumbre alrededor de este tipo de proyectos, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de sectores verticales se estilan en el área del capital de riesgo? Los instrumentos de inversión y temas legales muy relevantes que deben tener presentes
sobre todo al momento de ponerse la cachucha de emprendedores y levantar fondos para emprendimientos. En este caso particular, emprendimientos de base tecnológica con alto potencial de crecimiento, las famosas gacelas, que es el tipo de emprendimiento que se financia con capital de riesgo. Propiamente, el capital de riesgo es una categoría de activos dentro de lo que se llama capital privado o en inglés private equity. A diferencia del capital público de acciones de empresas que cotizan en bolsa, el capital de riesgo forma parte de ese capital privado de empresas, acciones, títulos, valores que no cotizan públicamente. Por eso, dilucidar el valor de este tipo de empresas, de proyectos, se hace un poco más difícil, no es totalmente transparente, requiere metodologías de valoración bien específicas y dentro de la categoría de capital de riesgo, propiamente de lo que es capital privado, el capital de riesgo se encarga de financiar ese tipo de proyectos en las fases iniciales, lo que tradicionalmente en el mundo del emprendimiento se conoce como el capital presemilla, semilla, las fases de arranque de los emprendimientos como tal. Estamos en fases en las cuales todavía esos proyectos, por su característica innovadora, disruptiva, están creando propiamente nuevos mercados. Es muy difícil saber cómo van a evolucionar. Por ejemplo, en el caso de negocios digitales, tenemos una experiencia propiamente en la compañía como tal desde el año 2000, pero invirtiendo en capital de riesgo, arrancamos en el año 1998 con tucarro.com. En aquel entonces, la penetración de Internet en el país era todavía incipiente y para este tipo de proyectos se hacía muy difícil conseguir financiamiento a nivel de la banca por el mismo hecho de que había cierta incertidumbre sobre cómo iba a ser la penetración de Internet en el país, si podría haber alguna resistencia al utilizar este tipo de canales, por ejemplo, para el comercio electrónico. Este es un caso, por ejemplo, el comercio electrónico como tal, que representa una de las verticales de lo que es el capital de riesgo como tal. Y nosotros arrancamos precisamente financiando alternativas de e-commerce. Eh, el capital de riesgo también se llama capital emprendedor, según unas definiciones que últimamente está adoptando el Banco Interamericano de Desarrollo, debido a que la connotación de riesgo como que era muy ambigua, podía prestarse a determinadas interpretaciones negativas. En inglés se conoce como venture capital. Cuando ustedes escuchen hablar de los VC, estamos hablando de venture capital, nos referimos a lo que es el capital de riesgo propiamente, ¿no? ¿Por qué es importante el capital de riesgo? Principalmente porque contribuye a fomentar la innovación, proyectos innovadores, disruptivos, que de alguna manera permiten dinamizar el proceso de desarrollo económico, la economía, economías locales e internacionales. Principalmente nos estamos enfocando en ideas disruptivas, permiten acelerar el crecimiento económico, fomentan la competencia constante al mismo tiempo que permite la generación de nuevos empleos, crea nuevos mercados y favorece un constante nivel de retorno de la inversión que vamos a ver más adelante. Sobre todo permite salvar ese ciclo de vida de los productos que en algún momento nos enfrentamos a una situación de rendimientos decrecientes, ¿no? En la rentabilidad de las inversiones. Aquí les presento lo que representa el ciclo de vida de una industria sin innovación constante. Fíjense que aquí mostramos la evolución en el tiempo de una determinada industria. Vemos los retornos que van creciendo constantemente hasta llegar a un punto de madurez en que por distintas razones, por ejemplo, los mercados están ya saturados, entran nuevos competidores o sustitutos en esos mercados, esos retornos comienzan a decrecer precisamente porque no estamos incorporando nuevos elementos de innovación, no introducimos innovaciones en productos, servicios, etcétera, en esos mercados. Entonces, si incorporamos la innovación constante de productos y servicios, esa curva que originalmente veíamos decreciente
el lanzamiento de nuevos productos que vemos aquí, por ejemplo, tenemos un producto A, posteriormente lanzamos un producto B, C, D, constantemente, nos permite de alguna manera vencer este ciclo de retornos decrecientes y constantemente reinvertir en actividades que sean prometedoras en cuanto a su rentabilidad futura, ¿no? Logramos mantener entonces unos retornos aceptables, unos altos niveles de rentabilidad para el capital y con ese aumento, con esos altos retornos del capital, logramos dinamizar las economías, ¿no? ¿Cuáles son las características distintivas del capital de riesgo? A diferencia de otros tipos de inversión de private equity que escucharán, nos enfocamos en inversiones a largo plazo, generalmente a 5, 7 años. Buscamos invertir en proyectos y posteriormente desinvertir de los mismos, con el objetivo de retornar el dinero a los inversionistas e inclusive poder tener dinero para acometer nuevas inversiones, ¿no? Hacemos una gestión activa de portafolio, a diferencia de otros tipos de inversiones destinadas a activos que cotizan en mercados de capitales. Aquí, que es una gestión más pasiva de portafolio que se limita a comprar títulos valores y se mantienen subyacentes en un portafolio, por ejemplo, de un fondo mutual, etcétera. Aquí los capitalistas de riesgo de alguna manera nos involucramos en la gestión o en la toma de decisiones de esos emprendimientos para añadir valor. Hablamos de lo que es el capital inteligente, el smart money. No es solamente aportar capital, dinero como tal, sino añadir valor, por ejemplo, en tomas de decisiones operativas y principalmente en tomas de decisiones estratégicas, por ejemplo, a nivel de juntas directivas, ¿no? Buscamos participar por lo menos en las juntas directivas de las empresas en las cuales invertimos como tal, ¿no? Y tenemos un foco en empresas con alto crecimiento, principalmente esas startups, esas gacelas con alto potencial de crecimiento, que constantemente estemos buscando alternativas innovadoras que nos permita vencer ese ciclo, ese estancamiento, ese ciclo de vida de los productos por las razones que ya les expliqué previamente y mantener una alta rentabilidad para el capital. Eh, a diferencia también de otros activos en el universo de lo que es el private equity, el capital privado, en el capital de riesgo, eh, el foco principal es todo lo que tiene que ver con desarrollar mercados, ¿no? Que se prueben los mercados, que existe una demanda para ese producto innovador disruptivo que se está lanzando al mercado. Por eso en el capital privado, por ejemplo, competencias en el área de mercadeo, de desarrollo de negocios, son muy relevantes, a diferencia de otras inversiones en capital privado en empresas más maduras, donde ya los mercados están probados y lo que se busca es sencillamente mejorar la rentabilidad desde el punto de vista operativo, por ejemplo, optimizando costos, etcétera. Eso ya en empresas más maduras de lo que es private equity. En capital de riesgo, como nos estamos concentrando en esas fases presemilla, semilla, arranque, donde hay que probar el mercado, que esos early adopters existen y que de alguna manera se está desarrollando el mercado, pues existe otro tipo de competencias que son más relevantes para los gestores de fondos en capital de riesgo como tal, ¿no? Fíjense que aquí les presento brevemente las diferentes fuentes de financiamiento para empresas según su evolución. Cuando estamos en esta fase de startup, por ejemplo, hablamos de lo que es la inversión ángel, el famoso crowdfunding o el financiamiento colectivo. Hablamos de incubadoras o aceleradoras. Por ejemplo, aquí en LOCAP tenemos la aceleradora de UCAP con Italban, por ejemplo. Tenemos el financiamiento propiamente de familiares y amigos, entre otros, ¿no? Posteriormente, según se vaya evolucionando y se vaya teniendo una atracción en los emprendimientos, ya entran los fondos de capital de riesgo como tal, que consiste principalmente en inversiones en participaciones patrimoniales
aunque también podemos invertir en otro tipo de instrumentos que vamos a ver más adelante. Instrumentos que se utilizan precisamente para evitar temas de discusión, de valoración, sobre todo cuando los proyectos no están lo suficientemente maduros. También existen programas gubernamentales de apoyo a emprendimientos, subsidios, fondos de asistencia técnica, etcétera. Y con el crecimiento posterior y la atracción probada, los mercados probados, la demanda aprobada por un determinado producto o servicio, entonces ya los bancos comienzan a ver este tipo de proyectos, porque ya existe una demanda que de alguna manera permite visualizar unas ventas más recurrentes para este tipo de proyectos. Entonces, ya por ejemplo, los bancos comienzan a financiarlo. eh, Podemos recurrir inclusive a mercados de capitales y llegado ya a una fase en la cual esos crecimientos se tienden a estabilizar en las startups, entonces podríamos tratar de recuperar esa inversión y se comienzan a presentar eventos de liquidez, podemos ejecutar estrategias de salida de las inversiones, por ejemplo, mediante la venta privada a otros inversionistas o hacemos ofertas públicas en mercados de capitales. eh, Completando el ciclo de inversión de capital de riesgo. Es muy importante que los emprendedores tengan presente que este tipo de estrategia de inversión implica tener accionistas con un carácter temporal. No vamos a estar, el objetivo no es estar permanentemente como accionistas en las empresas en las cuales participamos. Aquí, pues sencillamente les presento más detalles de las etapas del ciclo de inversión en capital de riesgo. Arrancamos en esa etapa pre-semilla en la cual pues lo que existe es una idea y lo que se busca es validarla con un equipo fundador y unos recursos iniciales que generalmente aportan los fundadores y sus allegados que confían en ese equipo como tal. Luego, en una fase semilla, lanzamos lo que es un producto mínimo viable y ya se comienzan a tener las primeras ventas. Ahí es importante, por supuesto, recurrir a financistas que tienen el perfil adecuado para asumir los riesgos en esta fase de inversión y que son a los cuales los emprendedores podrían tener más acceso, que son los inversionistas ángeles y fondos de capital semilla. Se sugiere, por ejemplo, a los emprendedores en estas fases iniciales eh, procurar identificar inversionistas ángeles, redes de inversionistas ángeles que vamos a comentar más adelante, porque son los que tienen más disposición y más flexibilidad para invertir en ese tipo de proyectos. Ya cuando comienzan a tener más tracción, más ventas que probar, podrían ya comenzar a recurrir a los fondos de capital de riesgo propiamente, ya que los fondos de capital de riesgo pues siguen un proceso de due diligence, de investigación en las startups en las cuales van a invertir porque los fondos de capital de riesgo propiamente son gestionados por unos gestores que gestionan capital de inversionistas, también lo vamos a ver más adelante, y pues asumen esa responsabilidad frente a terceros, a diferencia de los inversionistas ángeles que están colocando sus propios recursos. Eso posteriormente, bueno, hay diferentes series en lo que tiene que ver con capital de riesgo. Por eso que cuando ustedes escuchen a los proyectos hablar, estamos en la serie A, la serie B, cada una de esas series corresponden a diferentes etapas en en la evolución de los emprendimientos y se corresponden con diferentes valoraciones, instrumentos para recibir, para captar el dinero de los inversionistas, entre otros aspectos, ¿no? Llegamos, por ejemplo, a las series A, series B, series C y sucesivas, y posteriormente ejecutamos la estrategia de salida. Lo ideal es que sea a través de una inversión privada o una salida a bolsa, ¿no? Una oferta pública inicial de acciones. Al evaluar estos proyectos, probablemente muchos verán que hay una competencia, pero esa competencia también puede ser una alternativa de salida para estos proyectos, porque muchas empresas, cuando veamos los temas de emprendimiento corporativo, muchas corporaciones pueden estar interesadas en comprar estos, en tener participaciones accionarias
o totalmente fusionarse, por ejemplo, con este tipo de proyectos, porque les permite de alguna manera dinamizarse, tener acceso a innovaciones disruptivas, etcétera, ¿no? En cuanto a la manera como se canaliza la inversión de capital de riesgo, tenemos diferentes instrumentos de inversión. Los más comunes suelen ser las acciones comunes. Sin embargo, en fases iniciales, cuando hablamos de esa fase presemilla, semilla, donde todavía no hay ventas suficientes para justificar una valoración ante los inversionistas, podemos establecer diferentes mecanismos. Si hay un interés de los inversionistas en participar con acciones comunes por temas relacionados con, por ejemplo, derechos de voto en asambleas de accionistas, etcétera, podemos estructurar la recepción del dinero de los inversionistas mediante mecanismos contingentes, que es lo que se denominan earnouts. Los earnouts, de alguna manera, permite negociar la participación de los inversionistas según vaya evolucionando el emprendimiento. Por ejemplo, podemos arrancar otorgándole a los inversionistas un 10% de participación accionaria y si, por ejemplo, al cabo de un lapso de tiempo, pueden ser 3 años, no se logra un determinado umbral de venta, podríamos aumentar ese porcentaje de participación accionaria a esos inversionistas, por ejemplo. Si se supera ese umbral, entonces podríamos negociar con el inversionista una cesión de ese porcentaje originalmente ofrecido a favor de los emprendedores. Por ejemplo, en lugar de quedar con un 10%, esos inversionistas podrían quedar con un 7% y ese 3% podría pasar a los fundadores del proyecto si se logra superar determinados umbrales. Este tipo de acuerdos, de estructuraciones, se utiliza principalmente cuando hablamos de acciones comunes para evitar esas discusiones muy complicadas en las fases iniciales de los proyectos. Por lo que ya les comento, es muy difícil en esa fase justificar una valoración para las startups. También se utilizan acciones preferentes y la preferencia varía en varios aspectos. Por ejemplo, la liquidación de la compañía en el caso de que se tengan que liquidar los proyectos porque probablemente no fueron exitosos. Se les pueden otorgar dividendos preferentes a estos inversionistas, sobre todo los que participan en las fases iniciales de estos proyectos porque están asumiendo el mayor riesgo en las fases iniciales de los mismos. Entonces es una manera de enganchar, de atraer esos inversionistas para que efectivamente aporten dinero a esos proyectos, ¿no? Y hay distintas maneras de estructurar esos dividendos. Por ejemplo, pueden ser dividendos acumulativos o no acumulativos, por ejemplo, acumulativos, inclusive en casos de que no se decreten dividendos, y también se pueden establecer participaciones en los excedentes junto con los otros accionistas de la categoría común, ¿no? También existen otros instrumentos, como por ejemplo las notas convertibles, que les voy a mencionar brevemente. Las notas convertibles son instrumentos de deuda cuya conversión en acciones es contingente al logro de determinados hitos, ¿no? Eh, Esto permite recibir el dinero de los inversionistas en esas fases iniciales, evitar la discusión de qué porcentaje accionario le vamos a ofrecer y si se logran determinados hitos de venta y se logra una determinada valoración que de manera privada se pueda establecer, entonces los inversionistas pueden o eh, convertir sus notas convertibles, que es un instrumento de deuda, en acciones de la compañía, o sencillamente pedir el retorno de su inversión como tal, como deuda, o podría negociarse con una conversión automática en acciones de la compañía si se logran determinados hitos, logros en ventas, por ejemplo. Estos son instrumentos de deuda. También podrán escuchar otros instrumentos que se utilizan recientemente en el mundo del capital de riesgo, que son también instrumentos convertibles que ayudan a evitar ese tipo de discusiones de valoración, de porcentajes accionarios que le vamos a ofrecer a los inversionistas. Podrán escuchar, por ejemplo, los famosos SAFE, que se utilizan mucho recientemente. Es lo que más se utiliza en el mundo de las startups. Son los Simple Agreement for Future Equity. Es un instrumento que
ya lleva años en el mercado, pero que ha sido formalizado por una aceleradora de los Estados Unidos llamada Y Combinator, que es una especie de aporte por capitalizar, sujeta a una futura ronda de inversión inminente. Y otro tipo de instrumento muy similar, que son los famosos Keep It Simple Securities, que también fue diseñado por otra aceleradora, 500 Combinator startups. También existen otros tipos de instrumentos y hay diferentes consideraciones. Por ejemplo, opciones de compra de acciones que se pueden establecer para los empleados de las compañías con el objeto de que se logren involucrar en la rentabilidad de los emprendimientos como tal y las startups logren optimizar el efectivo que están destinando para su propio crecimiento. También se establecen participaciones en los beneficios, como por ejemplo acciones, las famosas acciones fantasma, que muchos escucharán en este mundo de las startups, que es sencillamente un tipo de acuerdo por el cual los empleados ejecutivos claves pueden tener dividendos de las compañías. Sin embargo, no son acciones como tales que les den, por ejemplo, derechos de votos en tomas de decisiones en las asambleas de accionistas. También existen instrumentos más recientes para captar el interés de los inversionistas, que son financiamientos basados en regalías, en royalty-based finance, que son instrumentos que de alguna manera le otorgan un retorno a los inversionistas mediante regalías, porcentajes sobre los ingresos brutos de las startups y dividendos que puedan repartir las startups. Pero la ventaja es que los inversionistas pueden tener un retorno ya sobre los ingresos brutos y no esperar a un determinado decreto de dividendos que en muchas ocasiones puede generar inclusive suspicacias sobre la manera eficiente como se está manejando, se están gestionando estos proyectos, estos emprendimientos que podrían estar afectando la rentabilidad. Y en muchas ocasiones las startups pueden demorar años en repartir dividendos. Entonces, para atraer a un determinado perfil de inversionistas que buscan unos retornos más inmediatos, se ha estructurado este tipo de instrumentos. Y también recientemente se está hablando del venture leasing, que consiste en aportar activos, equipos a los emprendedores bajo la figura de un leasing a cambio de recibir participaciones accionarias negociadas. Es una manera también de minimizar el riesgo para los inversionistas desde el punto de vista de que en el caso de que los proyectos no sean exitosos, no pierden totalmente su dinero, recuperan los equipos que de alguna manera se otorgaron mediante un acuerdo de leasing, y es lo que realmente están aportando las startups, ¿no? Entonces, esos son algunos tipos de instrumentos que van a escuchar en el mundo del capital de riesgo como tal, ¿no? En cuanto a la historia del capital de riesgo en Venezuela y el mundo, bueno, el capital de riesgo en la versión actual, que está basada en el modelo de Silicon Valley, surgió como tal en los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando el conocimiento en la industria de la electrónica que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. Y se aprovechó ese know-how, ese conocimiento para fines más pacifistas, ¿no? eh, Se fue consolidando en los años 50 y 60 con las redes de ángeles inversionistas, con el surgimiento de los primeros fondos de capital de riesgo. Posteriormente, en la década de los 70, con el desarrollo de la computación, en los semiconductores, en la década de los 80, también una serie de reformas tributarias en los Estados Unidos que favorecieron los retornos de capital como tal, las ganancias de capital, que le dieron un boom a lo que es el capital de riesgo, que está basado propiamente en la inversión en participaciones patrimoniales principalmente. En la década de los años 90 también tuvo otro empuje con el boom de las .com, ¿no? De las famosas .com.
Y en ese auge surgió en Venezuela, por ejemplo, la iniciativa de negocios digitales, apoyando un proyecto como fue tucarro.com y otros proyectos que surgieron posteriormente. Por ejemplo, Tendencias Digitales, Inflash, tuseguro.com, por ejemplo, en su debido momento, que aprovecharon esa ola del Internet como tal y los negocios alrededor del Internet, del uso del Internet como canal. Eh, ese boom, pues tuvo también su desinfle hace aproximadamente más de 20 años y el modelo de negocios pues fue aterrizando, las valoraciones también fueron más ajustadas a la realidad, con modelos de valoración más sólidos y con tecnologías y maneras de probar las metodologías más aterrizadas. Comenzamos a hablar de metodologías de innovación, por ejemplo, utilizar productos mínimos viables, etcétera. Y los inversionistas de capital de riesgo comenzaron a ser un poquito más eh, cónsonos con cómo se han probado las diferentes innovaciones y proyectos que están recibiendo constantemente, ¿no? Entre los factores que impulsaron el boom del capital de riesgo en los últimos años, bueno, principalmente ha sido el constante desarrollo tecnológico, sobre todo a nivel académico, el tratamiento tributario favorable, sobre todo en lo que tiene que ver con ganancias de capital, el crecimiento de los fondos de pensiones como inversionistas a largo plazo, que es el perfil de inversionistas que son ideales para los fondos de capital de riesgo porque esto es un tipo de inversión más a largo plazo, ¿no? Y el éxito que se logró probar con empresas como Apple, Google, Microsoft, etcétera, ¿no? Que han probado ser empresas con constante crecimiento y rentabilidades muy atractivas, ¿no? Entonces esto atrajo el foco de muchos inversionistas hacia las empresas de tecnología. En Venezuela tuvimos los primeros inversionistas en capital de riesgo con negocios digitales. También Innovex, que fue una iniciativa del Banco Mercantil con Siemens y CanTV, y la Sociedad de Capital de Riesgo Venezuela, que es una iniciativa pública. También surgieron incubadoras de empresas como la del Parque Tecnológico de Sarteneja, el Parque Tecnológico de Barquisimeto, el Parque Tecnológico de Mérida, la Fundación del Parque Universitario en la Universidad del Zulia. Tenemos nuestra aceleradora de la UCAP, Emprendetec, Guaira, que también fue una iniciativa de Telefónica, los famosos Venture Studios que realmente crean empresas startup como tal y integran un equipo gerencial. Han surgido fondos que cotizan en mercados de capitales como Venezuela Mobility Venture, como tal, que están levantando fondos en mercados de capitales y que de alguna manera pues tienen la ventaja de que son títulos valores que cotizan en bolsa, pero el objeto de esos vehículos es a su vez invertir en compañías que no cotizan públicamente, ¿no? A diferencia de los fondos mutuales. También hay fondos internacionales interesados en startups venezolanas cada vez más, debido al talento nacional que tenemos y el talento que han probado diferentes emprendedores venezolanos a nivel internacional. Se han organizado eventos como la Startup Summit en Venezuela, que de alguna manera ha logrado aglutinar y que la gente en el ecosistema innovador venezolano se vaya conociendo, y esto le está dando más dinamismo al ecosistema emprendedor de startups a nivel nacional. Y han surgido asociaciones como Benecapital que apoyan a este tipo de clase de activos en el país, ¿no? En cuanto a las estadísticas de startups en Venezuela, pues simplemente les destaco los casos más exitosos, que ya inclusive algunos han sido objeto de casos de estudios en universidades internacionales como Harvard, el MIT. Tenemos el caso de Yomi, la Guava, Ridery, Asistency, Cachea, que han recibido importantes fondos a nivel nacional e internacional según las estadísticas que está llevando Benecapital. Y también es importante tener presente que la actividad del capital de riesgo
se encuentra regulada sobre todo a nivel de quienes quieran constituir fondos y sociedades de capital de riesgo a nivel nacional. Existe una legislación desde el año 2001 que regula la manera como se debe constituir los fondos de capital de riesgo, sobre todo si se quiere captar fondos del público en general. Esto no priva a que cualquier privado, pues, con sus propios recursos, constituya una inversora de capital de riesgo, que existan redes de inversionistas ángeles, como existen en otros países, con los cuales hemos tenido experiencia sindicando inversiones. Y también quiero destacar que, sobre todo a nivel del emprendimiento corporativo, existe la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, que de alguna manera fomenta y crea incentivos a los aportes que realicen las corporaciones a fondos de capital de riesgo y fondos de garantías destinados a startups, ¿no? Que son deducibles de este aporte de la Ley de Ciencia y Tecnología como incentivo precisamente para fomentar este tipo de vehículos de inversión, ¿no? A nivel corporativo. Aquí les muestro algunos casos de fondos de capital de riesgo en América Latina, que son estadísticas que lleva la Latin American Venture Capital Association, que es la principal asociación latinoamericana en capital de riesgo. Aquí pues pueden ver diferentes fondos enfocados en diferentes fases de evolución de las startups. Simplemente se los coloco aquí como información general y varios de estos fondos han tenido interés en proyectos venezolanos, ¿no? Por lo que ya yo les comento, que se ha aprobado el talento nacional de muchos emprendedores venezolanos levantando fondos y con proyectos que han sido exitosos. Entonces, esto ha despertado el interés de estos fondos internacionales, ¿no? En cuanto a los actores inversionistas en el ecosistema del capital de riesgo, quiero destacar propiamente los fondos de capital de riesgo, los inversionistas ángeles, el emprendimiento corporativo como tal y el financiamiento colectivo. Cuando hablamos de los fondos de capital de riesgo, pues sencillamente tenemos que se estructuran de esta manera. Hay unos gestores de fondos que reciben fondos de los inversionistas. Los gestores de fondos son los famosos general partners, que muchos escucharán en el mundo del capital de riesgo. ¿Quiénes son los general partners? Son los gestores, los que reciben el dinero de los inversionistas, que pueden ser inversionistas institucionales como fondos de pensiones, inversionistas sofisticados, por ejemplo, que en otros países está claro lo que se considera un inversionista sofisticado, que son los limited partners como tal, y aportan fondos a lo que es un fondo de capital de riesgo, del cual se destina dinero a diferentes compañías que constituyen el portafolio de este fondo. Los gestores reciben diferentes comisiones de este fondo, que vamos a ver más adelante, se los voy a mencionar brevemente para que ustedes tengan algún conocimiento de los mismos cuando escuchen esos términos. Eh, por ejemplo, los gestores de fondos reciben un management fee, una comisión administrativa por la gestión del dinero de los inversionistas. Generalmente es un 2% sobre el monto que invierten esos inversionistas en el fondo, ¿no? También como resultado del retorno de las inversiones, los inversionistas reciben una tasa preferente, generalmente entre un 8% a un 14% anual. Y una vez que se pague este retorno preferente a los inversionistas, el remanente es lo que se denomina el carry interest o comisión por el rendimiento, que se reparte entre los inversionistas y los gestores de fondos. Generalmente es un 80% a los inversionistas y un 20% a los gestores de fondos. Eso en cuanto al modelo de los fondos de capital de riesgo. Tenga presente que los fondos de capital de riesgo como tal, los gestores tienen que gestionar fondos de inversionistas y el proceso de selección de las startups en las cuales van a invertir es más riguroso por esa responsabilidad que tienen, ¿no? Con los fondos de los inversionistas, a diferencia de los inversionistas ángeles, que realmente aportan su propio dinero y al mismo tiempo lo ideal de los inversionistas ángeles es que apoyen esos emprendimientos en sus fases iniciales, que aporten su conocimiento. Lo ideal para los inversionistas es que identifiquen inversionistas ángeles que sean emprendedores seriales, ¿no?
que ya hayan tenido éxito en otros emprendimientos, que ya hayan ejecutado, por ejemplo, desinversiones en otros proyectos y que aporten ese know-how a los emprendedores que están buscando no solamente financiamiento, sino el smart money, el dinero inteligente, que les aporte conocimiento sobre el negocio, capital relacional para desarrollar el negocio, entre otros aspectos, ¿no? Importantes para el desarrollo de los negocios. Los inversionistas ángeles pueden invertir de manera individual o pueden invertir mediante redes de inversionistas. Aquí les menciono, por ejemplo, algunas redes de inversionistas. Nosotros, por ejemplo, en negocios digitales hemos tenido la oportunidad de interactuar, inclusive de invertir, de sindicar inversiones con redes de inversionistas como el Venture Club de Panamá, con quienes llegamos a sindicar inversiones. También hemos referido inversiones en las cuales hemos participado de alguna manera con nuestros socios a Daneos en Chile, como otra red de inversionistas. Los sindicatos de inversionistas ángeles agrupan diferentes inversionistas ángeles en un sindicato que realmente es organizado por un inversor líder que es el negocia las condiciones con las startups y los demás miembros del sindicato se pegan, se unen, aceptan esas condiciones de que negocia ese inversionista líder, que generalmente puede ser el administrador del sindicato, aunque no necesariamente, ¿no? Y ese inversionista líder puede recibir también una comisión especial, un carry, algo similar a lo que reciben los gestores de los fondos institucionales de capital de riesgo que les mencioné previamente, ¿no? Hay proveedores de servicios a las redes de inversionistas ángeles. Aquí les cito el caso de Angel List, que ustedes pueden visitar y ver los servicios que ofrecen este tipo de proveedores, sobre todo para estructurar sindicatos de inversionistas. Tengan presente que en muchas inversiones de capital de riesgo se pide a los inversionistas que paguen un monto mínimo, lo que se llama un ticket mínimo de inversión. Por ejemplo, las startups pueden pedir que se invierta $100,000 como mínimo por inversionista. Eso porque, entre otras consideraciones, deben tener un límite al número de accionistas que pueden tener en su cap table, en su estructura de capital, entre el número de accionistas que pueden tener. Eso para fines de no verse obligados a hacer una oferta pública de acciones, ¿no? Y entonces, quien quiera participar como accionista en estas oportunidades de inversión, pueden agruparse, si no tienen los fondos mínimos para lograr ese ticket de inversión en sindicatos de inversionistas. Y, por ejemplo, Angel List ofrece servicios para ese grupo, para esos grupos de inversionistas como tal, ¿no? Bueno, aquí les menciono algunas estadísticas generales sobre la inversión ángel en Estados Unidos, que es donde se llevan algunas estadísticas. Generalmente los inversionistas individuales de capital de riesgo, los inversionistas ángeles, invierten por compañía en promedio unos $35,000, según Ghost, que es una plataforma que lleva estadísticas de la inversión ángel, y los sindicatos, los grupos de inversionistas invierten en promedio unos $300,000 por compañía, logrando inversiones entre 25 a un 30% de tasa de retorno, ¿no? De TIR como tal. También, pues aquí les presento algunas estadísticas de los resultados de las inversiones de estos sindicatos. Un 50% fracasa totalmente. Del 20%, hay un 20% que retorna la inversión original. El 20% retorna entre 2 veces a 3 veces la inversión original. Un 9% retorna 10 veces y un 1% retorna hasta 20% la inversión original, ¿no? Según David Rose, que es un destacado inversionista ángel, él recomienda para los portafolios de capital de riesgo en las fases semilla o presemilla tener un enfoque de especializarse por sectores. Es muy difícil probar en estas fases iniciales cuáles van a ser los proyectos exitosos. A lo mejor, evaluando los proyectos, haciendo nuestro due diligence, podemos ver que algunos proyectos presentan un perfil muy prometedor, ¿no?
con un equipo gerencial que luce muy fuerte, pero pueden surgir disputas en la evolución de los proyectos, y pueden entonces comprometer la evolución de los mismos. Entonces, a lo mejor aquellos proyectos que no tenían el equipo emprendedor tan prometedor, eh, y en los cuales a lo mejor no convenía invertir, terminan siendo los que realmente son exitosos. Sí, es muy azaroso identificar quiénes son los ganadores. Por eso él recomienda enfocarse en determinadas verticales, por ejemplo, fintech, y si es fintech, por ejemplo, medios de pago, e invertir en varias compañías por ese alto nivel de riesgo en la evolución de los mismos en esas fases iniciales donde no sabemos qué va a ser del futuro de las mismas y que eso depende de muchos elementos, ¿no? Muchos factores azarosos. Él recomienda, por ejemplo, invertir al menos en 20 empresas, ¿no? Para lograr esa rentabilidad de al menos un 25% en el límite, ¿no? Desde el punto de vista matemático, siguiendo un criterio de la ley de los grandes números, ¿no? Son criterios más estadísticos que recomienda este inversionista ya muy experimentado. También les quiero comentar sobre el emprendimiento corporativo y la relevancia del emprendimiento corporativo. Sencillamente, bueno, ustedes escucharon hablar del emprendimiento corporativo interno, que son iniciativas de las corporaciones también para enganchar a sus empleados y evitar que de alguna manera se desvinculen de la corporación. Ahora escucharán, por ejemplo, del intraemprendimiento, en el cual las corporaciones incentivan a que sus propios empleados constituyan, creen startups o proyectos de innovación dentro de las corporaciones. Y hablamos del emprendimiento corporativo externo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los programas de intraemprendimiento hablamos de programas de innovación, los hackatones, los concursos de ideas que pueden evolucionar a proyectos internos que posteriormente pueden ser spin-off, empresas que son escindidas de la corporación. También pueden fomentar la innovación a través de espacios de trabajo compartido, programas de mentorías a los empleados que tienen ideas muy prometedoras para la empresa, y otorgarles recompensas y reconocimientos a sus propios empleados para tenerlos de alguna manera vinculados a la corporación, ¿no? Y tenemos lo que tiene que ver con estrategias de emprendimiento corporativo ya externo. Una vez que esos emprendimientos internos han evolucionado mucho y nos interesa ejecutar la desinversión, entonces ejecutamos, por ejemplo, escisiones, los famosos spin-off corporativos, ¿no? Por el cual las corporaciones escinden parte de esos emprendimientos internos en empresas separadas para captar fondos de capital de riesgo, por ejemplo, y de esa manera no comprometer la estructura de capital interno de las empresas, ¿no? Y también existen otros mecanismos para fomentar la atracción de inversionistas mediante joint ventures, alianzas empresariales, y también la compra de startups, empresas muy prometedoras a través de fusiones y adquisiciones de empresas. Finalmente, también les quiero comentar sobre el financiamiento colectivo, que es otro mecanismo para atraer inversión de múltiples inversionistas mediante donaciones, recompensas a quienes aporten dinero a estos proyectos, préstamos y capital accionario, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al atraer dinero de inversionistas por parte de los emprendedores, teniendo en cuenta que la oferta pública de títulos valores es regulado por entes como la Superintendencia Nacional de Valores en Venezuela, que aquí el margen para determinar lo que es una oferta pública y lo que se debe considerar como una oferta privada presenta una zona gris, ¿no? Y por eso hay que tener mucho cuidado al ofrecer de una manera pública y masiva oportunidades de inversión en este tipo de proyectos como tal, ¿no? En algunas jurisdicciones esto ya está regulado, por ejemplo, en Estados Unidos. En Venezuela todavía no. Por eso es muy importante la asesoría jurídica cuando se busca inversionistas para evitar entrar en esta zona gris que es regulada por entes a nivel nacional como la Superintendencia Nacional de Valores. Esto, bueno, a grosso modo es lo que les quería comentar. Realmente el tiempo ha pasado muy rápido esta tarde. Entonces, Realmente, bueno. realmente ha hecho un milagro, profe. Yo creo que, Realmente. bueno, este tema del capital de riesgo es un tema para exponerlo, bueno, yo creo que mínimo por 3, 4 horas y usted logró
marcó el récord de hacerlo en una hora, en esta hora tan bonita y especial que tenemos todos los miércoles. Creo que en verdad este foro fue bastante nutritivo porque, bueno, aparte de contar un poco de la historia, de las características y de todos esos actores en el ecosistema del capital de riesgo, usted logró promover lo importante que es manejar estos contenidos como emprendedores y bueno, creo que dio justamente al clavo, dio justamente a cumplir ese objetivo, que es parte de lo que promovemos en nuestros foros de todos los miércoles, juntos con CIUCAP, una iniciativa que realizamos con la dirección de la red de egresados UCAP y la Fundación BBVA Provincial. Así que bueno, muchísimas gracias, profesor, porque con tanto cariño y bueno, con tanta disciplina, porque se ajustó justo a los tiempos. Mira, ya estamos por cerrar y Sí, lo sí. hizo de forma tan especial. Así que bueno, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todo y cada una de nuestra comunidad que nos acompaña por aquí. Estoy leyendo una preguntita que aparece de Rafael Lozada. ¿Cómo se manejan los impactos salariales de recompensas y reconocimientos en los intraemprendimientos? Vamos a atajar esa preguntita. No sé si Sí. Bueno, fíjese, en los intraemprendimientos, por ejemplo, se puede incentivar a los empleados a permanecer dentro de las corporaciones, dándoles incentivos de acciones fantasmas, por ejemplo, y otro tipo de incentivos de alguna manera ligados al éxito de esos proyectos internos, ¿no? Ahora, ahí hay aspectos que dependen de la jurisdicción del país, eso tiene impacto en prestaciones sociales, o no. Ok, es correcto. Bueno, por exacto. aquí también nos acaba de escribir Alexis Tabate, ¿dónde se pueden conseguir inversores ángeles en Venezuela? Realmente no, en el país no tenemos estructurado lo que son redes de inversionistas ángeles como tal. Estamos haciendo esfuerzos por crear redes de inversionistas ángeles. Sin embargo, sí les recomiendo participar en eventos que últimamente se están organizando en el país, la Startup Summit, etcétera, donde se reúnen diferentes actores del ecosistema de innovación y emprendimiento en el país. Participan tanto startups como personas interesadas en invertir en capital de riesgo. Eh, pero en los ecosistemas, generalmente en estos eventos, pueden conseguir gente que les pueden guiar en cuanto a inversionistas que pueden estar buscando oportunidades de inversión de capital de riesgo. No, y además de eso, bueno, estar pendiente con todo lo que hacemos del Centro de Innovación y Emprendimiento, porque si hay un lugar donde se promueve este ecosistema de la innovación y el emprendimiento, es el CIEUCAP. Entonces, Así bueno, la es. invitación es también para que estén atentos a través de nuestra cuenta de Instagram, @CIEUCAP, para que estén pendientes de todas estas iniciativas que vamos a estar realizando por allí, como siempre, todos los miércoles, también por nuestros foros, juntos con CIEUCAP, de 4 a 5 de la tarde. Quería comentarles que, bueno, vamos a estar publicando la promoción de nuestro foro el día viernes a través de nuestro Instagram. Sé que siempre están atentos por allí porque, bueno, el miércoles cerramos este año, este 2024 con ese foro, así que atentos porque sé que va a estar muy chévere y que se lo van a disfrutar como todos los miércoles que nos acompañan, porque esta comunidad, como pudo ver, profe, Muy leal. muy No leal, muy tengo bonita dudas. y está ahí fiel con nosotros. Entonces, bueno, invitarlos a que estén atentos por allí por nuestro Instagram y a su vez insistir una vez más, como todos los miércoles, en el llenado del formulario que les compartí hace unos minuticos. Voy a reenviárselos por aquí para que lo tengan a la mano. Este formulario, bueno, lo pedimos todos los miércoles, pero insistimos en el llenado porque, bueno, es un retorno para la Dirección General de Extensión Social que nos acompañan y que son los que promueven esta iniciativa que tenemos todos los miércoles. Así que bueno, les recordamos el llenado y muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los miércoles. Bueno, te dejo el cierre, Joel, para que te despidas de esta comunidad tan bonita y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, muchas gracias, Loriana. Muchas gracias a todos los que participaron esta tarde. Eh, Sencillamente es importante que tengan presente que cada vez hay más interés en los temas de capital de riesgo en Venezuela. Esto es una tendencia que de alguna manera la pandemia aceleró con los temas de transformación digital y todo lo que tiene que ver con modelos de negocios alrededor de la transformación digital, todas estas temáticas de lo cuando ustedes escuchan hablar de fintech, health tech, edtech, todos estos temas
que de alguna manera la transformación digital, producto de la pandemia, impulsó, ha hecho que muchos inversionistas a nivel nacional hayan puesto más foco en emprendimientos en esta área, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en LoCap tenemos una aceleradora de emprendimiento donde al final del proceso de aceleración tienen la oportunidad de entrar en contacto con potenciales inversionistas, Y que aliados de negocio. ya vamos a Nuestra cerrar. séptima, Nuestra nuestra séptima séptima corte, edición, los que así nos es, siguen han visto que bueno, ya estamos por culminar. Esta semana vamos con nuestro evento de cierre. Así que bueno, invitarlos a que estén atentos por allí así es. para que se contagien de todo este ecosistema tan bonito como lo es la innovación y el emprendimiento. Así que bueno, Así es. Y muchísimas gracias. esa es una de las oportunidades para quienes preguntan sobre cómo lograr identificar inversionistas en el país. Bueno, ahí tienen un caso que es lo que nosotros promovemos aquí en LoCap con Acelera, por ejemplo, Ya tienen la respuesta. Una vez más, el entre CEO Cap. otros. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el Así próximo es. miércoles en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, profe Joel. Chao, Gracias a chao. ustedes. Gracias por el apoyo y, y por el seguimiento.